Bueno, lo hizo, el hijo de puta lo hizo. El Donald Trump atacó directamente a Irán en sus 3 instalaciones nucleares en Fordo, Natanz e Isfahan, nunca entendí cómo se pronunciaba esa, metiéndose así oficialmente en el quilombo entre Israel e Irán. Y una de las primeras víctimas de todo esto soy yo, porque había hecho todo un video de 20 minutos diciendo que esto iba a pasar, mientras los estaba editando anoche, literalmente pasó, así que nada, lo tuve que descartar. Todo muy triste. Pero no importa, vamos a hablar en este video de lo que pasó, de sus consecuencias y de lo que puede pasar a partir de ahora. Específicamente de lo que puede hacer Irán después de que le bombardearan sus centrales nucleares. Porque acá hay que decir, Irán tiene un as bajo la manga, un arma secreta que puede cambiarlo todo. Y te voy a contar más adelante en este video cuál es esa arma secreta. Porque yo ya te escucho preguntar, pero Nacho, se viene la guerra nuclear, ¿nos vamos a morir todos? Bueno, amigo, ya vamos a hablar de eso, ¿ok? Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del ataque de los yanquis a Irán y de lo que puede venir en el futuro inmediato. Mi nombre es Nacho y en este canal hablamos de política internacional, historia y otros temas que me obsesionan cada tanto. Vamos con los hechos. Según fuentes oficiales del Pentágono, los yanquis bombardearon las centrales nucleares iraníes todo en una sola noche con bombarderos B-2, misiles antibúnkeres y misiles Tomahawk. La operación se llamó Operation Midnight Hammer, o sea, martillo de medianoche, un nombre bastante apropiado, y aparentemente fue todo un éxito. Hay que hablar acá un poquito de cómo fue la operación, porque es algo que se venía discutiendo desde hace varios días, que los yanquis podían atacar Irán usando sus famosos bombarderos B-2, que son estos aviones que parece que fuesen de Batman, digamos, básicamente, y que son aviones que básicamente no pueden ser detectados, que no pueden ser derribados con armas antiaéreas, y que además son los únicos aviones del mundo que pueden tener estos misiles antibúnkeres, que son los que se utilizaron anoche específicamente para atacar la instalación nuclear de Fordo. Estos son unos misiles que esencialmente lo que hacen es taladrar bajo la tierra hasta llegar al punto en el que se encuentran los búnkeres y ahí explotan. En teoría, ayer los yanquis usaron 6 de estos misiles para poder terminar de destruir la base de Fordo, que es una base que los iraníes tenían muy metida en el corazón de una montaña, en un punto en el cual básicamente solo la podían atacar utilizando estos misiles. Después de hecha la operación militar, el Donald Trump salió en la tele diciendo que es un éxito militar espectacular, que los yanquis son lo más grande que hay en el mundo, que las bases centrales nucleares de Irán fueron completamente destruidas, y después de decir todo eso instó a Irán a rendirse y a negociar y a hacer un nuevo acuerdo nuclear, y que tipo, si ustedes no empiezan a negociar, los vamos a seguir atacando cada vez más fuerte, llevando, digamos, mucha tranquilidad. Básicamente. El que habló también, por supuesto, fue el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que elogió la decisión de Trump de atacar a Irán, la calificó como muy valiente y como un hito histórico, y dijo que va a ser un gran paso para asegurar la paz regional en Medio Oriente. La primera pregunta que nos surge acá es, ¿Estados Unidos entró en guerra con Irán? Acá es muy interesante la discusión que se abrió. Trump y su vicepresidente, el Shady Vance, dicen que no, que en realidad no están en guerra con Irán, que están en guerra con el programa nuclear de Irán. Que es como decir, no sé, viste, tipo, tenés un problema con un vecino y decís, en realidad no tengo un problema con mi vecino, tengo un problema con el perro de mi vecino, que me cae mal, pero con mi vecino está todo bien. No, amigo, no. La realidad, más allá de esta cuestión semántica medio rara, es que, a ver, si tiene 4 patas y ladra, es un perro. Si bombardeas un país con el que tenías tensiones y un poquito estás en guerra. De hecho, el New York Times, en su titular principal de anoche, dice literalmente: Estados Unidos entró en guerra con Irán. Para mí la pregunta correcta no es si Estados Unidos está en guerra con Irán o no, sino qué es lo que va a pasar ahora, qué tan lejos está dispuesto a llegar Estados Unidos en este nuevo conflicto militar en el que se acaban de meter. Porque más allá de que efectivamente están en guerra, no es lo mismo tener una guerra como la que han tenido hasta ahora, que es básicamente intercambiar misilazos, que empezar una operación militar que incluya, por ejemplo, la invasión de Irán, que sería toda una nueva dimensión de guerra completamente desconocida para los quilombos de Medio Oriente. Para saber qué tan lejos puede llegar este quilombo ahora mismo, lo primero que hay que analizar es cuál fue la reacción de Irán ante este nuevo bombardeo de Estados Unidos en su territorio, que es un poco lo que todo el mundo está esperando. Además, o sea, todo el mundo está viendo a Irán, viste, aguantando la respiración y tipo, uy, a ver qué hacen ahora estos, a ver cómo van a responder. Por ahora, las respuestas fueron solamente verbales, digamos. Distintos funcionarios de Irán calificaron los bombarderos como un crimen atroz
hechos y una violación del derecho internacional y del Tratado de No Proliferación Nuclear. Dijeron que todo esto va a tener consecuencias duraderas muy graves y que Irán se va a defender por todos los medios necesarios. Y algunos funcionarios militares de Irán dijeron que ahora todos los estadounidenses que estén en Medio Oriente son objetivos de Irán, como para que todo el mundo se quede tranquilo. Más allá de estas declaraciones, las opciones que tiene Irán sobre la mesa no son muchas. Básicamente, o decide escalar el conflicto y muestra los dientes, o cede ante las presiones de Estados Unidos e Israel e intenta llegar a un acuerdo para evitar una guerra total. Digamos que Irán decidiera escalar el conflicto. ¿Cuáles son sus opciones? Acá seguramente me vas a preguntar, pero Nacho, ¿no podría Irán nuclear Estados Unidos? La respuesta es no. Primero porque Irán no tiene bombas nucleares, o sea, todo este quilombo es por eso. Si Irán tuviese armas nucleares, todo esto no estaría pasando. Esto hay que decirlo. Pero no las tiene, así que es una pregunta tonta de entrada. Y segundo, Irán tampoco tiene capacidad de bombardear Estados Unidos, o al menos no el territorio continental de Estados Unidos, porque sus misiles no llegan hasta allá. Las opciones de Irán para escalar el conflicto están todas en Medio Oriente. La primera de ellas es bastante obvia, que es bombardear y atacar todas las bases y objetivos militares yanquis en la zona, porque hay que decirlo, si hay algo a lo que se dedicaron los yanquis en estas últimas décadas es a llenar Medio Oriente de banderitas yanquis. Tienen un montón de bases y activos que hoy son todos objetivos de Irán y que Irán tranquilamente podría elegir atacar como forma de contraofensiva ante el bombardeo de ayer. Y la segunda opción, y potencialmente la más peligrosa, es utilizar el arma secreta que los iraníes tienen escondida y preparada para estos quilombos. Y no es una bomba, ni es una nuke, ni es un robot gigante. Es el estrecho de Hormuz, esta pequeña conexión fluvial que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo y que es completamente controlada por Irán. Por este pequeño lugar pasa más del 20% de todo el petróleo del mundo. Y en ese dato está el motivo por el cual es el arma secreta de Irán. Si mañana Irán se levanta el orto y dice, ¿sabes qué, loco? Me cansaron, me harté de todos, quiero que todos mueran, así que voy a cerrar el estrecho de Hormuz y todos ustedes me la chupan. Yo no te puedo explicar el quilombo mundial que se puede desatar a partir de esa decisión. Calcula que solamente por el quilombo de estos días y por los misilazos que estuvieron intercambiando, el precio del petróleo ya subió más de un 10% a nivel mundial. Solamente por las dudas, o sea, por las dudas. No hay razón logística para que haya tenido esa suba. Solamente por las dudas subió un 10%. Así que imagínate que si Irán cierra el estrecho por el cual pasa un tercio del petróleo mundial, el petróleo va a subir muchísimo más. Probablemente se vaya arriba de los $100 el petróleo, que sería algo que básicamente causaría un colapso de la economía a nivel mundial. Esta es una linda lección de que en la guerra las mejores armas no son solamente las que explotan, ¿no? Pero bueno, ¿van a cerrar el estrecho de Hormuz los iraníes? Por ahora no se sabe. El día de hoy, es decir, las horas después del ataque de los yanquis, ya estuvieron empezando a coquetear directamente con el tema. El Congreso iraní aprobó oficialmente el cierre del estrecho de Hormuz, pero eso es solamente un paso burocrático que tenían que hacer. En realidad la decisión la tiene que tomar el Consejo de Seguridad de Irán, que por ahora no dijo nada. Yo diría que están abiertamente coqueteando con la idea y pensando si es que lo van a hacer o no. Yo diría que por las dudas te llenes el tanque, ponele. El resto del mundo está viendo todo esto y aguantando la respiración y preguntándose qué va a pasar. Rusia, China y Pakistán sacaron una declaración pidiendo, che loco, déjense de joder, acepten un alto al fuego, todos tienen que aceptar un alto al fuego y tomarse un tecito y calmarse y ponerse a negociar antes de que esto se vaya más a la mierda. Pero la verdad no está fácil el tema. ¿Cuál es mi opinión? ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? La verdad es que el ataque de los yanquis ha llevado a Irán a una situación bastante compleja, una situación casi límite, diría yo. Porque en este momento, si ellos aceptan negociar, si ellos aceptan hacer un nuevo acuerdo nuclear con los yanquis y con los israelíes, y un poco quedan en bolas, porque lo llevaron a una situación límite, lo llevaron a una situación de debilidad de la que va a ser muy difícil salir en el futuro. Hay un punto en el cual los iraníes sí o sí, incluso si deciden ir a negociar, sí o sí van a tener que mostrar los dientes de alguna manera, sí o sí de alguna manera van a tener que realizar algún tipo de contraofensiva, sobre todo contra los yanquis, porque si no, es como que queda marcado que, mirá, estos se recagaron después de que los bombardeamos. Y eso es algo que no va a salir barato para los iraníes en el futuro si lo dejan pasar. Entonces algún tipo de contraofensiva yo creo que van a tener que hacer. El punto es qué tan grave va a ser esa contraofensiva, porque la última vez que los yanquis atacaron directamente a Irán, que fue cuando asesinaron al general Soleimani, nunca sé cómo pronunciar estos nombres árabes.
iraníes. Básicamente mataron a este general, que era un chabón muy importante en el régimen iraní. Los iraníes también se pusieron del orto, pero lo que hicieron en ese momento fue solamente tirar un par de bombas ahí en algunos objetivos yanquis en Medio Oriente, y como que todo quedó ahí. Como que hubo un acuerdo de, bueno, ahora te vamos a responder, pero va a quedar todo ahí, no vamos a seguir escalando. Es una posibilidad que los iraníes decidan hacer eso en este nuevo conflicto, que en estos próximos días ataquen un par de bases yanquis en Medio Oriente y que todo quede ahí y que se abra una nueva negociación y que el conflicto se agote en esta instancia. Yo, con lo que hay sobre la mesa al día de hoy, diría que probablemente esta es la opción que tiene mayor porcentaje de probabilidades, porque hay una realidad, que es que a nadie le conviene en este momento que el conflicto siga escalando. Los yanquis tampoco quieren que este conflicto siga escalando, porque no quieren meterse en una nueva guerra interminable en Medio Oriente, de la cual van a salir hechos mierda, como salieron hechos mierda de las últimas 3 guerras que hicieron en Medio Oriente. Así que me parece que al día de hoy esa es quizás la posibilidad más grande. Pero no hay que descartar que los iraníes tomen el otro camino, que es el de cerrar el estrecho de Hormuz, bombardear las bases yanquis de forma masiva en Medio Oriente y abrir un frente de guerra mucho más complejo del que ya tienen al día de hoy. Es una posibilidad también que decidan ir por ese camino. Y si van por ese camino, por supuesto que las consecuencias son impredecibles. En todo esto es muy importante tener en claro cuál es el esquema de decisión de Irán, porque en Irán gobierna un régimen político que es bastante atípico, que no se parece a nada que haya en el resto del mundo, y empieza a ser clave la figura del líder supremo de Irán, el ayatollah, que es al mismo tiempo jefe de Estado y líder religioso. Es como una especie de papa del Islam chiita, de alguna manera, que es una figura que para mí, digo, no es muy conocida en Occidente, pero que es importante entender cómo funciona el régimen político iraní y sobre todo cómo funciona el líder supremo de Irán. Es una de las cosas que tengo ganas de hablar en este canal en estos días, si el quilombo sigue, que es básicamente hacer un video específico contando cómo funciona la figura del líder supremo iraní. Si te gustaría que haga ese video, puedes dejar un comentario que diga quiero saber más del líder supremo iraní, Nacho, o alguna cosa así, y hago el video en estos días. Así que nada, eso es todo por ahora. Si no nos morimos todos en el medio de una guerra nuclear en los próximos días, seguramente haga más videos de este tema. No te olvides de dejarle like al video, dejar un comentario y suscribirte al canal si es que todavía no estás suscrito.